empezar, pues, ¿cómo se siente? Prácticamente estamos concluyendo el gobierno, 5 años de gobierno. ¿Cómo sale? ¿Cuál es su legado? ¿Cuál siente que es el legado que deja Chihuahua? Y permítame atreverme a decirlo, pero el tema de la corrupción, ¿no? Fue un combate desde el día 1, desde el día que tomó posesión, lo dijo. Y hoy, ¿cómo se siente con lo que se consolidó, con lo que se consiguió en estos 5 años, particularmente también en ese tema? Bueno, realmente me siento muy contento, muy orgulloso de lo que hemos podido realizar y concretar en el gobierno de Chihuahua en estos 5 años. No hay duda que nuestro mayor legado será un combate frontal a la corrupción y a la impunidad, en donde nos decidimos actuar sin distingos, sin privilegios, sin consigna, sin excepciones. Un combate a la corrupción que nos ha hecho un referente nacional, no solamente por sus resultados, sino por el modelo de investigación de la corrupción política en nuestro país. Un proceso que cumplió con varias de las etapas de un efectivo combate a la corrupción, no solamente para instaurar métodos y mecanismos preventivos, para afianzar y fortalecer medidas de transparencia, de rendición de cuentas, sino también para conseguir la reparación del daño a las víctimas de la corrupción política, que tiene que ver con recuperar activos y dinero robado, lo que permitió que esta entidad tenga un fondo de reparación denominado Justicia para Chihuahua, cuyo monto al día de hoy es de 715 millones de pesos, y en el que además hay litigios tanto administrativos, fiscales como penales por más de 3,000 millones de pesos pendientes. Obviamente hay el aseguramiento y en varios casos ya la transferencia, la apropiación por el Estado de bienes inmuebles, de distintos instrumentos, artefactos que fueron siendo decomisados, asegurados, y que luego pasaron a la propiedad del Estado. Ni más ni menos, pasó a ser propiedad del Estado de Chihuahua el rancho más grande del exgobernador, que por cierto era uno de los ranchos más grandes del Estado, una extensión de 29,000 hectáreas, más grande que el fundo legal de la ciudad de Chihuahua. Mediante un juicio de abandono, el Estado recuperó ese predio y es parte de un conjunto de recuperaciones. El combate a la corrupción y a la impunidad sin duda será nuestro legado, pero no solo eso, nosotros predicamos con el ejemplo. Fuimos un gobierno honesto, un gobierno transparente, un gobierno que se comprometió con los derechos humanos, un gobierno incluyente, con una atención y énfasis especial en los derechos de las mujeres, de los niños, con políticas muy importantes para favorecer a estos sectores. Y creo que ese es uno de los mayores legados que nosotros vamos a dejar. En eso nos comprometimos desde el principio de nuestra administración. Efectivamente fue una tarea permanente y además es una tarea que ha sido muy aleccionadora, porque estamos dejando un compromiso para las siguientes administraciones muy fuerte en este tema, del que la sociedad muy rápidamente podrá resentir si se retrocede o no. La sociedad muy rápidamente va a poder detectar si se da marcha atrás, hasta en las medidas de transparencia y de rendición de cuentas que nosotros establecimos, no se diga en materia de información presupuestal gubernamental. A ver, Chihuahua se ha mantenido prácticamente en toda mi administración como el primer lugar nacional en el tablero del SAT, en términos de medidas de ejemplaridad, de combate a la evasión fiscal, aumento en ingresos propios. El IMCO nos ha otorgado por 3 años seguidos el primer lugar nacional en transparencia del presupuesto. Entonces son valores
de un gobierno democrático, como nuestra gran alianza con la sociedad civil organizada para reintegrarla a los espacios de decisión pública, y obviamente la alianza estratégica que hicimos con el movimiento estatal de mujeres para la reivindicación de sus derechos. Entonces, son aspectos que yo considero representan nuestra mayor aportación y legado. Hay una obra material que también tiene indicadores históricos en Chihuahua. A ver, no sé si se hayan ya analizado los recientes resultados de Coneval, pero pues lamentablemente mientras el país ha tenido un incremento en la pobreza y muchas entidades federativas han tenido un incremento en la pobreza, Chihuahua disminuyó considerablemente la pobreza. Debo decir que somos el tercer estado del país con la menor población en pobreza. Este es un dato muy importante porque es reflejo, es resultado de tres grandes decisiones que nosotros tuvimos. El nivel de inversión que hicimos en esta entidad, lo cual también llevó a una generación de empleos muy importante. A ver, somos una potencia económica en la atracción de inversión extranjera, en la generación de empleos, antes, en la pandemia y post-pandemia. Solo en mi administración logramos generar más de 85,000 empleos y recuperar prácticamente todos los que perdimos en la pandemia y luego incrementamos. Somos el sexto lugar nacional en la generación de empleo. Pero el nivel de inversión en mi administración terminará como en unos 30,500 millones de pesos. Estoy hablando de inversión en infraestructura básica fundamental para el desarrollo de ciudades amigables, de ciudades inteligentes. Tenemos el récord en inversión en agua potable y alcantarillado, en tratamiento de aguas, en drenaje pluvial, cerca de 5,000 millones de pesos. Hay un récord histórico en inversión en salud. Entregaré nuevos hospitales, ya he construido nuevas clínicas, centros de teleterapia, de tratamiento para el cáncer. La infraestructura de salud que creamos nosotros realmente es impresionante. ¿Por qué doy este dato de la obra material, que es el nivel de inversión? Porque hay que partir, cuando hablamos de estos datos, de que yo tomé un gobierno en bancarrota. Un gobierno en condiciones, dejaron a Chihuahua en condiciones de latrocinio. Cuando yo llegué al gobierno, al día siguiente de que tomé protesta, había 24 millones de pesos en caja. Y de ahí empezó el periplo y empezó el viacrucis para generar una política de ajuste y de austeridad muy fuerte, que evidentemente hizo racionalizar el gasto y hacer un muy buen uso de los recursos públicos, segmentando, focalizando programas, proyectos, que nos hizo generar medidas pues de ahorro muy importantes, ¿no? Y les apretaron además los recursos. Bueno, y yo enfrenté 2 administraciones federales a lo largo de mi gobierno, en donde en uno fui obviamente castigado, me refiero al gobierno del presidente Peña Nieto, en el que muchos de los programas o de los convenios que se hacían con las entidades federativas para complementar el gasto, perdón, los recursos de participaciones, a mí me fueron regateados, como una especie de castigo, ¿verdad? Por andar persiguiendo. Porque efectivamente nosotros tomamos la decisión de no encapsular el combate a la corrupción en Chihuahua. Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado traspasaron las fronteras del Estado y encontraron actores de carácter nacional en los más altos niveles de la política y del gobierno de la República.
debo decir que no fue ese el objetivo inicial de lo que hoy se conoce como la Operación Justicia para Chihuahua. El Ministerio Público, cuando realmente se propone investigar y combatir la corrupción, lo que investiga son hechos. Y cuando se investigan hechos, con la presunta comisión de un delito, van apareciendo personas. Y no solo aparecieron un conjunto de personas muy importantes en las investigaciones, sino apareció una red de corrupción política que tocó, insisto, áreas estratégicas del gobierno federal como la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y entonces ahí ya tuvimos una predisposición del presidente de la República y fuimos castigados. Luego vino el presidente López Obrador y concentró muchos de los recursos de esos programas que antes servían para complementar los ingresos de los estados y los concentró en los grandes proyectos de infraestructura de su gobierno, incluidos fideicomisos, etcétera, incluso fondos que antes disponíamos como el Fondo Minero. Ahí hubo una reconcentración de recursos a nivel central, lo que también me colocó en una circunstancia muy complicada. Por supuesto que nunca me regateó, ni me ha regateado el presidente López Obrador, participaciones ni aportaciones federales que por ley y la Constitución están establecidas. Pero sí, a lo largo de los 2 años de gobierno, que fueron el tercero y el cuarto míos, no contábamos con ese apoyo. Lo estamos contando a partir de este último tramo del gobierno, cuando ya nos ha hecho crisis esta falta de liquidez para enfrentar obligaciones básicas, ¿no? Lo ha calificado muy bien en el sentido de el gobierno, el último tramo del gobierno de Peña Nieto los castiga, sí, porque tenían muy claro hacia dónde iban esas investigaciones y a quiénes podían tocar. Usted habla de la Secretaría de Hacienda, el propio secretario de Hacienda, gente muy cercana al PRI, ¿no? Manufabio Beltrones, ¿no? No, Alejandro Gutiérrez, que estuvo preso en Chihuahua. Ahora, ¿no? Eso es un caso muy claro, pero a mí me llama mucho la atención ahora en el gobierno del presidente López Obrador. Recuerdo sus mensajes, sus discursos duros en el marco de la Alianza Federalista, por ejemplo, hablando de la falta de los recursos del Fondo Minero. Fueron a pelear los recursos del Fondo Minero. ¿Qué pasó en este tramo hasta llegar a lo que vimos el fin de semana, donde pues se lanza duro contra la oposición, ¿no? Y entonces digamos que el colofón de esta gira fue Javier Corral y el presidente López Obrador son amigos, se reconciliaron y se desvivieron en halagos. ¿Qué hubo? ¿Qué se logró? ¿Y cómo pudo empatar personalidades, posiciones, criterios y creencias que pues los tenían muy distanciados y que pues hoy los vimos, digamos, bastante amigables, ¿no? Bueno, usted dijo una palabra que es correctísima y que yo diría que es la apropiada para definir lo que pasó el fin de semana aquí en Chihuahua. Nos reconciliamos, o sea, recuperamos una relación no solo institucional, en términos de colaboración entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno de la República. Lo que también recuperamos fue nuestra relación personal, de afecto y de reconocimiento mutuo, en las coincidencias que siempre hemos tenido él y yo, no de ahora, de hace mucho tiempo y particularmente de estos años. Es que el conflicto del agua, más que la Alianza Federalista, nos enfrentó de una manera muy dura, muy fuerte. ¿Fue ahí donde se levantó? Ahí fue el tema de seguridad. Fue la ruptura. Fue una ruptura, fue un momento de ruptura muy fuerte entre el gobierno federal y el gobierno de Chihuahua y entre el presidente y un servidor. Digo, en la mañanera se dijeron cosas durísimas y pues yo nunca he sido dejado, ¿verdad? Usted me conoce. Yo también salí a defender no solamente mi propia investidura, sino
la visión que teníamos en el tema del agua. Ese tema, el tema del agua, por cierto, yo tengo muchas coincidencias con el presidente López Obrador sobre muchos de los intereses totalmente torcidos que actúan en ese tipo de problemáticas. Pero no todos los intereses que estaban en torno del conflicto del agua estaban torcidos o eran mezquinos o politiqueros, como él lo llamó durante muchas veces, ¿no? Sí hubo mucho medro político, y sí muchos se ampararon de los que se roban el agua en este movimiento. A mí me queda cierta insatisfacción, con ese manejo, con el manejo de ese tema, por mi parte, porque yo sí quería ser un intermediario, yo sí quería mantenerme en una posición de intermediario entre el gobierno federal y los productores, para no llegar a los extremos que se llegaron, para que no escalara el conflicto como escaló. Pero me quedé solo en el conflicto, tampoco me dieron canicas para negociar, había una posición muy cerrada, y finalmente yo me pasé al otro lado, al lado de los productores. Yo creo que nunca debía haberme movido de mi posición de intermediario, ¿sí? Lo digo con absoluta honestidad, pero hubo mucha presión, incluso no solo de fuera, dentro del propio gobierno del Estado, una gran presión interna hacia mí en el tema del agua. ¿Qué ha resultado este fin de semana? Una expresión que creo que no solamente en ese caso es generosa, sino es auténticamente reconciliatoria. El presidente dijo, nos enfrentamos en el tema del agua, pero el gobernador de Chihuahua pues estaba haciendo una defensa de su entidad. Él quería que el agua se quedara en Chihuahua y yo tenía el compromiso de un tratado internacional que si no lo cumplimos puede venir sobre el país represalias o castigos arancelarios que había amenazado Trump. En esa expresión es donde yo veo realmente el dato reconciliatorio, porque no fue tanto la alianza federalista. ¿Era el marco para...? No, la alianza federalista, él, en el sentido estricto, no la tomaba a mal. Tomaba mal los tonos agresivos, el tono contestatario, pero todo se puede decir con buen talante y de buena manera, ¿no? No se necesita. Así es. Y yo en el tema del federalismo fiscal, yo tengo una postura que no la modifico y que él sabe que no la modifico porque ha sido una bandera que el propio presidente López Obrador asumió cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él también amenazó 2 o 3 veces a Fox con romper el pacto fiscal, porque esto es una realidad que no la vamos a poder matizar. Hay un convenio de coordinación fiscal que está desfasado, que ya no le sirve a nadie. A ver, no le sirve al gobierno federal, porque donde se da el desarrollo regional y donde se dan las principales estrategias en materia de seguridad, en materia de educación, de salud, es en los estados. Y si los estados no tienen recursos para hacer frente a rezagos tan acumulados y a necesidades tan profundas, la nación misma va a fracasar. Entonces, yo sigo insistiendo en que el gran problema de la presión presupuestal que tenemos los gobiernos estatales es un convenio de coordinación que data del gobierno del presidente López Portillo para un país que ya no existe. Una fórmula, además, con criterios obsoletos. La repartición del 20%, digo, no solamente es muy inequitativa entre el 80-20 Federación-Estados, el propio 20%, una vez que se distribuye, tiene criterios fundamentalmente poblacionales y
necesitamos introducir otros elementos, competitividad, combate a la corrupción, transparencia, ingresos propios. Mire, nosotros somos el gobierno, y esto lo puedo debatir con quien se quiera. Nosotros somos el gobierno que después de la Ciudad de México, proporcionalmente tiene el mayor porcentaje de ingresos propios en la conformación de su presupuesto. Yo crecí los ingresos propios del Estado de Chihuahua 6 puntos porcentuales. Nosotros estamos teniendo 22% de ingresos en la conformación de los ingresos de Chihuahua. Estábamos en 17, poquito menos de 17, estamos entregando el Estado en 22.4 por ahí. Bueno, el esfuerzo que hice por aumentar la recaudación propia no me sirve de nada en la fórmula. Me va exactamente igual, nos va exactamente igual, si yo recaudo más que los que no hacen su chamba, que los que no hacen la tarea. Es más, les puede ir mejor a los que no hacen la chamba que a los que sí. Entonces necesitamos introducir esos elementos. Esa parte la platico porque la Alianza Federalista fue un gran intento de impulso a un nuevo federalismo, del que no necesariamente el presidente López Obrador tuvo su diferencia conmigo. Fue el conflicto del agua. Y la seguridad, ¿no? O sea, eso del... Bueno, es que cuando vino el conflicto del agua, se tomó una medida muy fuerte. Yo incluso he señalado que esa medida fue una de las medidas, para mí, de las más cuestionables que se han tomado en el gobierno del presidente López Obrador. Se descoordinaron en materia de seguridad con nosotros durante 6 meses. 6 meses. Mire, debo decir algo en estricto compromiso con la verdad. Los grupos operativos siguieron funcionando. No se fueron las Fuerzas Armadas, ni se fue la Guardia Nacional. No, siguieron incluso colaborando en términos fácticos reales, ¿sí?, en operativos conjuntos, y siguieron ellos sacando trabajo por su cuenta. Pero perdimos 6 meses de coordinación en un tema que no admite nunca ni debiera admitir condicionamientos políticos, porque una y otra vez hemos insistido en que el de la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada debe ser un campo de absoluta neutralidad política. Ahora bien, ¿qué sucedió a lo largo de estos meses para que el presidente hiciera un reconocimiento público como lo hizo, esa empatía que demostró con nuestro gobierno en lo que es nuestro principal legado, que es el combate a la corrupción? El presidente tiene mucha información de lo que hemos hecho en Chihuahua. Y me di cuenta que la tiene cuando fui a verlo al Palacio Nacional hace, ¿qué será?, un par de meses ya, 1 mes y medio. Y platicamos, y él me lo dijo directamente: yo sé lo que tú has hecho en el combate a la corrupción en Chihuahua, me dijo. Él sabe que no lo ha hecho ningún otro estado del país, ni de los de Morena. Y quiero decirle que desde entonces me advirtió que él vendría a Chihuahua a terminar junto conmigo la administración, a manera de despedida. Y lo cumplió. Vino, hizo ese reconocimiento. Y ese reconocimiento a mí, ese mismo día y esa misma tarde, me generó un compromiso de carácter ético, diría yo, de carácter moral, más que político. Valorar que desde donde venimos, después de una confrontación como la que tuvimos, fue durísimo lo que nos dijimos el presidente y yo.
Muy duro, fue muy duro lo que nos dijimos. Que después de eso se dé un gesto de esa dimensión y decir, miren, lo que yo más valoro en mi vida privada y pública es la honestidad. Y el gobierno de Javier Corral ha sido un gobierno honesto y Chihuahua ya necesitaba un gobernador honrado. Yo no podía no hacer otra cosa más que corresponder con algo que creo, que siento y pienso. ¿Qué pienso? Que estamos obligados a salirnos de esta polarización, de este enfrentamiento de los dos polos opuestos que a diario se reclaman y se descalifican y que están en un automático sí y en un automático no. Necesitamos encontrar los claroscuros, los bajos relieves, necesitamos encontrar el juicio más objetivo. México no le sirve una 4T que todo lo califica bien, ni le sirve una oposición que todo lo califica o descalifica para mal. Necesitamos una oposición inteligente, lúcida, que haga un juicio más objetivo, más sereno, de los propósitos reales de López Obrador y de sus resultados. Mire, López Obrador y yo hablamos de diferencias en nuestros discursos, porque ambos sabemos que las tenemos, pero también sabemos que tenemos coincidencias y de fondo. Yo tengo muchas diferencias sobre las formas, más sobre las formas de la 4T que de sus propósitos y de sus objetivos. A ver, yo aquí hice un programa de austeridad que no le pide nada al del gobierno del presidente López Obrador. Es más, nosotros nos fuimos un poquito más. Aquí nosotros democratizamos los apoyos económicos, que antes se concentraban en los riquillos del pueblo, y nosotros los distribuimos a micro, pequeños y medianos empresarios. Democratizamos los apoyos económicos y la información. Aquí hicimos una política de combate a la corrupción y a la impunidad con resultados concretos y con capturas muy importantes y vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias y reparación del daño. Hicimos un fondo de reparación, justicia para Chihuahua, antes que existiera el instituto ese para regresarle al pueblo lo robado, ¿sí? Y aquí hicimos una reducción del 84% del gasto de publicidad en medios de comunicación. Y nosotros optamos preferencialmente por los más pobres. Cuando le digo que Chihuahua se convirtió en el tercer estado del país con menos población pobre de México, según el informe de Coneval, ¿sí? Pasamos del lugar 14 al tercero, como entidad con el menor porcentaje de población pobre, 25%. Sacamos de la pobreza a más de 29,000 personas en este estado. ¿Por qué? Pues por el nivel de inversión que hicimos, por la generación de empleos que tuvimos y porque focalizamos programas de desarrollo social a sectores estratégicos y pasamos del asistencialismo al desarrollo de capacidades. Reconvertimos la política social. Aquí también se apoya a adultos mayores con becas y se apoya a grupos vulnerables, sobre todo con discapacidad, con dinero en efectivo. También lo hacemos, focalizado, segmentado. Entonces tenemos muchas coincidencias. A mí lo que me llama la atención es toda la furia que desató. Que es justo a lo que iba. Es que el mensaje no iba solo en un gesto de generosidad recíproca. Se pudo interpretar también como un mensaje un poquito más hacia el centro del país también, ¿no? Yo sé, y sin temor a equivocarme, que usted siempre se consideró un panista en rebelión. Nunca se dejó, sí. Nunca fue modosito, siempre lo que no le parecía lo decía. Yo no sé si ese mensaje también podría acercarse un poco hacia esta oposición justo a ellos y a su propio partido, hasta hoy su propio partido. Sí, claro. Que también a veces es solamente la crítica por la crítica, ¿no? No hay autocrítica de lo que pasó en las elecciones, por ejemplo, en ninguno de los tres partidos, y sin embargo sí hay una crítica
de generosidad hacia las atenciones que tuvo el presidente, esta reconciliación, sino también un mensaje hacia ellos y decir, a ver, yo no soy ustedes, no lo sé, no sé qué pensaba. A ver, usted sabe muchas cosas muy importantes porque me lo está preguntando, yo sé por qué él me lo pregunta, porque usted, quiero que me lo diga, y porque usted sabe perfectamente, porque usted conoce y ha seguido, yo he sido históricamente anti-PRIAN. En todas mis etapas en el Congreso he sido anti-PRIAN. Yo he condenado al PRIAN de facto que vimos operar durante muchos años y del que nunca pensamos que fuéramos a ver su constitución formal. El PAN como tal ya no existe. El PAN ya se acabó. Y ya se acabó el PRI también. Porque para... No, bueno, el PRD, a ver, lo que queda de PRD es puro PRI. Son los priistas, perredistas, que son bisagra del PRIAN. Es PRIAN en realidad, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que ya no hay viabilidad para el PAN como partido individualmente hablando. Va a tener que seguir con el PRI, van a tener que seguir entrepiernados para poder competirle, porque lo único en lo que están es en lo aritmético, no en lo ético, es lo que menos les interesa. A ver, el PAN está en un franco deterioro, yo digo está en estado de putrefacción, y no solo por su connivencia con la corrupción, sino por este pragmatismo que lo hizo perder todo rumbo y que lo hizo perder todo pasado de dignidad. Por supuesto que el discurso estuvo dirigido en una parte muy importante al PRIAN. Usted lo identificó perfectamente. Dije... Que no es necesariamente la oposición, ¿no? No toda la oposición. Así es. Dije con toda claridad. Para vencer a la 4T, se han perdido los referentes históricos de la lucha democrática del propio PAN. Pues ahí está junto con el PRI. Y no solo eso, dije que se ha dejado de ver la importancia de que alguien sea honesto o no lo sea en el ejercicio del gobierno, porque ya todo se justifica con tal de ganarle a López Obrador. Y yo me opongo a colocar como premisa fundamental ¿de qué? De la lucha por el poder, la trinchera de la corrupción o el cinismo como método o el olvido de un pasado de dignidad, de valores, de principios. Este PAN está en su peor época. Este PAN ya no se come. Entonces, por eso yo en mi discurso comenté que ese no es el camino. Y tampoco es el camino la magnificación que se hace y el odio que se ha enquistado. A ver, hay un odio enfermizo contra López Obrador. Bueno, un discurso que buscaba generar una reflexión traidor, servil, entreguista, porque el reconocer algo ya es claudicación. Es que estamos en un momento muy complicado. ¿Es sí o no? No hay claroscuros. No hay claroscuros, no hay bajos relieves, no hay equilibrios. O todo es luminosidad o todo es oscuridad. Y no es cierto. La vida, la política y el gobierno son claroscuros, son bajos relieves. Son destellos y son también oscuridades, pero no es todo una sola cosa. Y allí es donde se está equivocando la oposición. Allí es donde está equivocando. ¿Por qué? ¿Por qué ese discurso rebota? A ver,
se dicen tal cantidad de mentiras sobre el presidente de la República en chats, y luego hay gente que se traga esas cosas y dice uno, gente informada, ¿verdad? Que uno supone que está informada con ciertos niveles, retuitean y mandan y viven todo el día comentando pues en contra de López Obrador. Así están muchos chats, ¿no? Porque la polarización nos llevó a eso. Yo creo que si se sigue con esta dinámica, va a aumentar el odio, el miedo, y permanecerá la desigualdad, la pobreza, la corrupción. O sea, mi discurso quiso atajar eso, ¿no? Y obviamente regresarle al presidente de la República un gesto de agradecimiento por lo que él había hecho un día antes y que me parecía muy importante, sobre todo por donde veníamos, ¿no? Por el escenario del que veníamos, un escenario de mucha confrontación. Queda prácticamente menos de un mes. Usted dijo, por ahí lo leí, que no iba a hablar de temas de política todavía ejerciendo su cargo como gobernador del estado. Sin embargo, pues sí se ha mencionado la posibilidad de que expulsen a Javier Corral del PAN o que Javier Corral asuma la decisión antes de que el PAN lo haga de irse. No sé si sea el momento correcto para preguntárselo, si está en condiciones de decirlo así. ¿Lo ha pensado? Porque incluso lo he leído que ya lo ven medio naranja, ¿no? Sí, bueno, no lo sé. Sí, me han estado varias veces. No es la primera vez que a mí se me relaciona cercanamente con MC. Tampoco es una acusación imprecisa. Yo he sido cercano a MC durante mucho tiempo. Yo fui candidato de MC a la gubernatura de Chihuahua en mi primer lance, en el 2004, cuando MC era Convergencia. Y no en pocas ocasiones a mí, compañeros de MC y el propio Dante, me han invitado a sumarme a MC, incluso a ser su candidato a la presidencia de la República en el 2018. Una insistencia que luego el propio Ricardo Anaya tomó un momento cuando pensó que se le iba a descarrilar su candidatura, ¿no? Él me dijo, Javier, deberías de considerar, porque Dante dice que si esta candidatura se complica, tú deberías de ser el candidato. Entonces mi relación con MC no tiene ninguna novedad. Tengo un gran respeto por hombres y mujeres de MC, que son amigos míos desde hace muchos años, pero yo debo decir con toda claridad, yo sí voy a tomar primero un receso, necesito un breve descanso, pero lo necesito, y luego voy a tomar cierto receso, cierta etapa de distancia, porque quiero pensar muy bien las cosas, quiero reflexionar muy bien. Estoy en un proceso y voy a entrar en un proceso de reflexión sobre las causas y los cauces por donde yo deba continuar mi participación política, que es la principal vocación de mi vida, y que he combinado con el ejercicio intelectual, académico, periodístico, editorial. De hecho, quiero recuperar y retomar parte de mi actividad docente, editorial y de reflexión. Incluso quiero escribir la experiencia de Chihuahua. O sea, quiero escribir lo que constituyen los dilemas éticos y morales en el ejercicio del gobierno frente a realidades tan adversas y frente a rezagos tan enormes. Incluso he cambiado el enfoque programático de algunas de mis posiciones ideológicas. Hay cosas en las que yo
ya no puedo seguir dando solo un debate interno que parece estar perdido también eso en el PAN. El Papa Francisco está más avanzado en varios temas de inclusión social que el PAN, en materia de reconocimiento de derechos fundamentales a la diversidad. Es tremendo eso, ¿no? A ver, eso es un... se paró el reloj hace 50 años y no se quiere actualizar. Entonces... ¿Pero qué les va a dar les va a dejar en su cancha el que lo quieran expulsar? A ver... este receso del que habla es se ha hablado... carta de por medio. Se ha hablado de que va a haber un proceso de expulsión para mí. He dicho que si se da, lo voy a constituir en una gran oportunidad de defensa propia, pero también en una oportunidad de poder comentar con mucha más amplitud y libertad cosas que hoy por mi propia investidura no lo puedo hacer, pero que me daría la enorme oportunidad de plantear las razones fundamentales y los motivos de mi actuación, incluso en el combate a la corrupción. Pero siempre se dice, pero no veo realmente caminando ningún proceso. Más bien soy yo el que está ahora distante del partido. No creo en estos dirigentes. Yo creo que estamos viviendo la peor época del PAN. Yo creo que nunca habíamos tenido un dirigente tan mediocre como el actual presidente del partido, una institución que fundó Gómez Morín. ¿Qué le pasó al PAN para pasar de Castillo Peraza a Marco Cortés? Eso es lo que tenemos que contestarnos en el fondo de las cuestiones que nos inquietan, que nos angustian del partido. ¿Tiene remedio o no tiene remedio el PAN? Yo creo que el PAN ya no tiene remedio. Ya es una maquinaria de intereses que ya se parece mucho al PRI. Está en la lucha del poder por el poder mismo. Y todo se justifica para ganarle a López Obrador. ¿Por qué? Porque ahora han revivido hasta el fantoche del comunismo que está por llegar. Comunistas ya no hay ni en Moscú. Y aquí siguen hablando de comunistas. Híjole. Yo me podría aventar 2 horas más. Ah, bueno, está bien. Con usted, pero sé que tenemos poco tiempo. Quisiera preguntarle, como exgobernador, ¿cómo va a ser Javier Corral? Porque hubo un momento de tensión y sin embargo, digamos, se ha venido subsanando. ¿Cómo se imagina usted o cómo ofrece a Maru Campos, Maru Campos, ser, sí, como exgobernador? Sobre todo en esta tesitura, ¿no? Es decir, ella sigue siendo panista, sí. Buscarán esa trinchera de querer quizá pues atacarlo por ahí. ¿Cuál sería su oferta? Bueno, Javier Corral, exgobernador de Chihuahua. Bueno, mire, yo le quiero decir algo, con absoluta certeza. Mi fuerza moral y mi fuerza política ha sido mi conducta personal como político en las distintas trincheras que yo he ejercido, y la gubernatura no ha sido excepción. Yo no tengo miedo a lo que pueda venir. Y no tengo miedo porque no tengo nada de qué preocuparme. Por supuesto que vendrá sobre mí, como ha venido estos días, golpeteo y mucho lodo. Pero el lodo con el tiempo se seca y solo se cae. Porque solo es lodo lo que pueden echarme encima. Me he conducido con una integridad personal y con una honestidad personal intransitable.
quiero decirle que mi conciencia está tranquila. En ese despacho del gobernador del estado me he conducido con una verticalidad para hacer lo correcto, de la forma correcta y por los motivos correctos. ¿He cometido errores? Sí, eso no hay duda. Si se estudiara para ser gobernador, antes de serlo, yo creo que se evitarían algunos. Lo que le puedo decir es que yo voy a ser un ciudadano siempre interesado por lo que pasa en mi estado, siempre, y en mi país, y de que en mí siempre van a encontrar, siempre disposición para colaborar, para de buena manera o de buena fe aclarar cualquier tema, cualquier cosa. No estoy para dar consejos a nadie, menos a la gobernadora electa, que ella ya tiene una experiencia en la administración pública muy vasta, pero siempre estaré yo en disposición de colaborar con el nuevo gobierno, porque uno no puede desear que le vaya mal a la gobernadora ni a su equipo, porque sería tanto como desear que le fuera mal a Chihuahua, que le fuera mal a los ciudadanos. Y yo ya pasé por ese tramo, yo ya pasé por esa etapa en donde hay mucha gente que apuesta a que uno fracase para que triunfen sus propósitos. Y eso es mezquino. Y yo no soy una persona mezquina. Yo deseo que tenga éxito, mucho éxito. Deseo que valore las cosas que hemos hecho, las cosas que hicimos bien, por supuesto que se corrijan o se rediseñen o rectifiquen las cosas que a su juicio no sean tan útiles, pero le tocará a ella su tiempo, su responsabilidad y su momento. A mí ya me tocó. Yo ya fui gobernador de Chihuahua. Sin duda es la responsabilidad más interesante, retadora que yo he tenido en mi carrera política, en tiempos muy difíciles, en tiempos muy complicados, entre Peña Nieto y la Cuarta Transformación, y en medio una pandemia. Y me voy, cuando digo que tomo distancia de este grupo que se está enquistando en el PAN y que van a volver a conseguir la reelección, porque tienen un pacto con los padroneros, ¿no?, que son los que manejan la militancia del partido. Cuando yo tomo distancia de este grupo, yo no tomo distancia de las épocas y las etapas que he vivido en el PAN, porque yo con el PAN en el que he militado 40 años, desde que yo era casi un adolescente, porque yo llegué menor de edad al PAN. A mí me cautivó la campaña de Pablo Emilio Madero en 1982. Yo conocí al ingeniero Madero y a su esposa, a Norma, su esposa Norma. Los acompañé en Chihuahua en un recorrido de casi una semana, siendo yo un reportero de la televisión fronteriza a los 15 años de edad, 16 años de edad. Una pareja excepcional, por cierto, De hecho, la patria ambulante, porque él era Pablo Emilio Madero Beldem y ella era Norma Morelos Zaragoza de Madero. O sea, la república, la revolución, la independencia y todo, ¿no? Bueno, yo le tengo mucha gratitud a las etapas que yo viví en el PAN, porque yo lo que he sido en política, diputado federal, senador, gobernador del estado, bueno, fui diputado del Congreso de Chihuahua también, muy joven, se lo debo al PAN. Rebelde. Siempre lo fui. Es que siempre, fíjese cómo López Obrador conoce bien al PAN. Él me dijo un día, cuando teníamos muy buena relación en la primera etapa, ¿no? Bueno, es que hasta desayunamos en mi casa. Sí, me acuerdo. A ver, tuvimos ahí una
un approach, ¿no?, muy bueno, un acercamiento. Le hice rayadas. Las rayadas es un pan moreno que se hace a base de piloncillo. ¿Cómo ve? Y le dije, mire, presidente, de aquí en adelante y nada más las rayadas se las voy a poner en el pan. Es que es un pan muy típico de Parral. No, él me dijo, siempre a contracorriente. Sí, en el partido luché muchas veces a contracorriente, muchas veces, pero aquí tengo batallas vividas con todo arrojo, con toda intensidad, algunas muy de llanero solitario, porque también a veces el PAN me daba unas desconocidas tremendas, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, con la solidaridad de compañeros militantes del partido, a quienes yo respeto y quiero muchísimo, porque pues ahí está mi vida. Imagínense, yo tengo 55 años de edad y tengo 40 de militante del PAN toda mi vida. Pero ya este PAN ya, es que ya no va a poder haber PAN, a eso me refiero, no sé si me explico, o sea, no, es que ya se acabó, el PAN como tal ya se acabó, ahora va a ser el PRIAN, o sea, se va a tener que constituir el PRI y el PAN en un nuevo partido. Es que solos y con las dinámicas de intereses que se traen, están destinados al fracaso. Ni el polvo le ven a Morena en el 2024. Por eso van a tener que seguir coaligados. Oiga, estamos en 2021. Sí. ¿A usted le queda un proceso de reflexión corto? Porque 2024 tendría que... No, hombre, a ver, 3 años es más que suficiente. No, hombre, yo estoy hablando de un año sabático. Un año y en 2023. Un año sabático, para cargar pilas, para escribir. Yo tengo vena para escribir y ahora tengo muchas cosas que plasmar antes que se me olviden, porque además yo creo en un género que es muy importante en la política, pero que los políticos mexicanos no suelen ejercer, que es el autobiográfico o el de la transferencia de su experiencia a través de un texto. Eso es una tradición muy europea y norteamericana. El político mexicano, por lo regular, no escribe sus experiencias ni sus memorias, por una vieja cultura priista de que el político es fiel a sus compromisos y con ellos termina encubierto. Y la cultura de complicidad lo que hizo es que en México los políticos no escribieran sus biografías, pero hay quienes sí podemos escribir nuestras biografías y la experiencia del gobierno para trasladar esas experiencias con un sentido didáctico, con utilidad, para que quienes sigan en estos menesteres y en estas tareas puedan tener un aviso, una advertencia o un referente de cómo se hacen